En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, este día y todos los días de nuestra vida, porque eres nuestro Dios, porque nos amas tanto, Señor, porque siempre manifiestas tu amor por cada uno de nosotros, porque nunca nos dejas solos en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por, por ser tierno, por perdonarnos nuestros pecados, por ponernos amor en nuestros corazones, Señor, por darnos esa alegría de saber que somos hijos de Dios, que somos hijos tuyos, que tú, Padre, por amor, mandaste a tu Hijo único a morir por nosotros para darnos la salvación, que tu amor no se puede medir porque es eterno. Y ahí está siempre el Señor con mucha paciencia, aguantando todas nuestras loqueras o nuestras cosas que hacemos mal, que no entendemos, que somos duros de cabeza y de corazón, y siempre estás ahí, Señor, para ayudarnos, para caminar con nosotros. Esta noche queremos entregarte, Señor, todas nuestras preocupaciones, todo lo que venimos cargando, Señor, esas cosas que nos quitan la paz. En nuestras vidas te entregamos nuestras enfermedades, nuestros pecados, te entregamos todo. Queremos que vaciarnos de nosotros mismos, Señor, y que tú nos ayudes a vaciarnos para que tú vengas a ocupar ese lugar y vengas a llenarnos al 100% de ti, de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, de tu Espíritu Santo, Señor. Y podamos nosotros vivir la vida según tu voluntad. Dar testimonio de que tú eres nuestro Dios con nuestra actitud de todos los días, nuestra forma de ser. Y que se nos note ese Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, Señor. Derrámate fuertemente en cada uno de nosotros. Sopla tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Queremos entender tu palabra, queremos que nos sorprendas ahora, este día, en este capítulo 4 de San Marcos, para poder entenderlo mejor y sobre todo también poderlo entender, pero también poderlo llevar a la práctica en nuestras vidas, Señor. O sea, aprender todo lo que tú enseñas, Señor, y aplicarlo en nuestras vidas, darnos esa fuerza para hacerlo, Señor. Ese discernimiento, Señor, para hacerlo. Hoy estamos con la mente abierta, el corazón abierto a ti, Señor, a tu sabiduría que vas a poner en nosotros, a tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, en nosotros, llénanos de ti. Llénanos, Señor, de tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu sabiduría. Ven, Espíritu Santo. Ven a liberarnos, a sanar nuestros recuerdos, a darnos un corazón nuevo, un corazón como el de Jesús, Espíritu Santo, que pueda amar como Jesús, que pueda perdonar como Jesús y que pueda tener misericordia como Jesús tiene de nosotros. A ti, Santa María Virgen, te pedimos que intercedas siempre por nosotros en todo momento, que necesitamos de esa intercesión tuya para poder llegar a ser tu Hijo. Madre Santísima, protégenos con tu manto, llévanos de la mano hacia Jesús, tu Hijo bendito. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, orando en el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de María siempre Virgen. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues hola a todos, ahora sí. Ya está Alma también. Sí, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pues vamos a comenzar con el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Y vamos a comenzar a leer el texto de Marcos 4, del 1 al 20. Y así dice. Y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar.
Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchen, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que, al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra, pero cuando salió el sol se agostó. Agostó significa marchitó. Y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60 y otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio de Dios, del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderán todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que, cuando la oyen, y viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que, al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconscientes, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Abrojos quiere decir espinos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra, y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra y la acogen y dan frutos, unos 30, otros 70, otros 60 y otros 100. Entonces, pues aquí vamos que, palabra de Dios. Aquí vemos que esta parábola, que es muy importante, del sembrador, ¿verdad? Comienza Marcos en el capítulo 4. Bueno, vamos a recordarnos que parábola viene del griego que dice parabayó, que significa poner junto. San Marcos nos presenta este capítulo con una serie de parábolas, es decir, de comparaciones que, como vimos en la clase pasada, emplea Jesús para facilitar a sus oyentes comprender pues una realidad espiritual invisible que solo Él conoce, comparándola con una realidad cotidiana, ¿no?, de la vida diaria, visible, con la que ellos ya están familiarizados. Vemos que las parábolas de Jesús tienen 3 aspectos significativos, ¿no? Primero, en la superficie son suficientemente simples como para que un niño pueda entenderlas. Hacen accesibles realidades espirituales al transmitirlas con imágenes concretas. O sea, al principio, por arribita, pero tienen mucho de profundo, ¿no? 2, tiene una expresión aparentemente contrarios a la lógica. Tiene una dimensión misteriosa, un significado profundo y oculto que no es fácil de captar y que requiere reflexionarlo con la mente abierta. Al mismo tiempo, ocultan y revelan el misterio de Dios, y dependiendo de la disposición de quien las escuche, uno no puede permanecer neutral ante una parábola. Es provocativa y reta dar una respuesta decisiva a Jesús y a su mensaje. Pues aquí vemos cómo San Marcos insiste en el tema de la multitud que sigue a Cristo.
3 capítulos anteriores siempre dice San Marcos, y una multitud seguía, y una multitud lo escuchaba, ¿verdad? Siempre insiste en la multitud. Aquí hay una separación entre Jesús sentado en el mar y la gente que está en tierra. Para entender esto, por ejemplo, en la Biblia, cuando se repite una misma palabra o término en un pasaje, es que hay que prestarle especial atención, es muy importante. En este caso se repite 3 veces la palabra mar y también 3 veces la mención de que Jesús enseñaba. Entonces hay que entender que la palabra mar en la Biblia, en la mentalidad bíblica, representa las fuerzas del mal. Por eso aquí resulta significativo que Jesús enseñe sentado sobre el mar, es decir, está por encima del mar, Él domina el mar y su instrucción nos rescata del mal. Acuérdate, estaba sentado en la barca, en el mar, porque era tanta gente que lo apretaba y todo, ¿no? Entonces tenía que ser espacio. Aquí en Marcos 4:2 dice, les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, les decía en su instrucción. Aquí pues nos deja ver San Marcos, antes que nada, que el propósito de Jesús al hablar en parábolas es instruir, enseñar, no confundir a sus oyentes. Se las pone fácil, pero sí les pide algo muy específico en esto. Fíjense lo específico. Dice Marcos 4:2, ¿qué dice? Escuchen. O sea, primero escuchen. Ante Dios que habla, no cabe otra actitud que la de escucha. El primer mandamiento de la ley de Dios empezaba diciendo, entonces si se acuerdan, de Deuteronomio 6:4, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con toda tu... Pero primero era escucha Israel. O sea, aquí Jesús le da mucha importancia a la escucha, ¿no? Ahora hay que preguntarnos qué tanta importancia le damos nosotros a la escucha, al escuchar al Señor, al escuchar su palabra. ¿Cómo es nuestra oración cuando oramos? O nomás somos nosotros los que hablamos y no le damos la oportunidad al Señor que nos hable. Tal vez estamos acostumbrados a alabar a Dios, darle gracias, pedirle perdón, encomendarle nuestras intenciones, nuestras necesidades, ¿no? Y todo eso está muy bien, pero como que nos está faltando abrirnos a la escucha de nuestro Dios. Que el encuentro con Él, pues, no sea ese monólogo en el que solo nosotros hablamos, sino un diálogo en el que estamos atentos a captar lo que Él quiere decirnos. De repente la gente que no está acostumbrada a la oración siente que, pues, que Dios no le va a hablar. Pero, por ejemplo, los que hemos estado o que somos carismáticos de muchos años o vamos a los grupos de oración y eso es mucho alabar y desde alabanza, desde hablar, eso está bien, pero ¿a qué horas escuchas? ¿A qué horas escuchamos? ¿A qué horas nos callamos? Porque es más importante lo que el Señor nos va a decir que lo que nosotros podamos decirle a Él. Entonces nos falta ese silencio para darle la oportunidad al Señor que nos hable. ¿Verdad? Nos dice aquí la palabra, una vez salió un sembrador a sembrar. Pues vemos que Jesús se crió en Nazaret de Galilea, ¿no? Una aldea situada en la región más fértil de Palestina, donde la mayoría de la población se dedicaba a la agricultura. Así que usa ejemplos tomados de lo que veía él todos los días. Y así la gente que estaba ahí también lo podía entender. Y dice la palabra de Dios, y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino, vinieron las aves y se la comieron. Aquellos caminos hay que ver que aquellos caminos de Galilea no son como ahora, ¿verdad? O no eran como los de hoy, pavimentados.
Si así fuera, pues, sería absurdo que el sembrador hubiera estado arrojando granos a lo largo del camino, ¿no? En un campo los caminos se formaban por el paso constante de personas y animales, el paso. Eran caminos de tierra apisonada, endurecida por el paso de las personas, pero era tierra, ¿no? Y de los animales. Entonces los granos que no penetraban fácilmente ahí. Y además algunos comentaristas bíblicos en Palestina dicen que en Palestina era común que una bandada de pájaros siguieran a los sembradores comiéndose las semillas. Aquí en Marcos 4:5 nos dice, otra parte cayó en el terreno pedregoso, donde no tenían mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol se agostó, o sea, se marchitó, y por no tener raíz se secó. Lo del terreno pedregoso no se refiere a un terreno lleno de piedras, sino que más bien a un terreno que aparentemente es de tierra, pero en realidad solo tiene una capa pequeña de tierra que cubre un suelo de roca lisa que no permite echar raíces. No sé si ustedes han estado en el campo alguna vez, y yo me ha tocado estar así, ¿no? Que se ve tierrita, que se ve esto, pero en sí debajo de eso está la piedra, capas de piedra. Entonces, pues la tierrita esa sí acepta las semillas, pero al no tener, no poder echar raíces, pues se secan. Dice, brotó enseguida. Imagínense esa semilla cayendo en ese estéril pedregal, brota más rápidamente que la tierra buena, que la tierra que está bien. Jesús nos enseña a ver que esto es una prueba de falta de profundidad. Debemos pues desconfiar de los primeros entusiasmos, de esa alegría, ¿no? Tanto en nosotros como en los demás. Cuando salimos de un retiro y seguimos, bendito sea, Señor, gloria a Dios, y uno quiere y está tan emocionado, a mí me pasó. Está tan uno emocionado que quisiera uno hablarle a todos los demás de las grandezas del Señor, que Dios te ama, que Dios esto, que Dios el otro. Creemos que ya con eso tenemos y no, o sea, ¿cuánto nos puede durar? Yo conozco muchos amigos míos que pues no les dura mucho, que no les dura mucho y después se olvidan del Señor. No importa que hayan tenido una visión, no importa que tengan un encuentro con el Señor, o sea, inclusive gente que se ha sanado de algunos males, no les importa. Primero sí muy contentos, muy esto, y al final se les hace pesado seguir al Señor. Entonces de eso estamos hablando. Entonces ahí vemos que el sol calienta fuerte desde temprano, quema y seca pronto las plantitas que pues crecieron sin raíces, como es así en nuestras vidas también. O sea, primero mucha emoción, mucho a esto, o cuánta gente va a una asamblea de oración y dice, ay, qué padre, siento qué bonito siento, y aleluya, gloria a Dios, y al rato, pues, o dejas ir tantito, te enfrías y adiós, ¿no? O, de repente vas a la otra semana y ya no sentiste tan bonito, y ay, Dios, no, ya no me quiere, y esto, y al final terminan yéndose de la iglesia, ¿no? Entonces, esto pasa, es muy común, entonces, acuérdense, la fe es creer en lo que no ves y lo que sientes. O sea, lo demás es sentimentalismo, es el sentir que Dios me ama, esa no es fe. La fe es, Dios me ama, aunque yo no sienta nada, aunque no vea nada, aunque no me pase nada. Dios me ama porque soy su hijo y dio su vida por mí. ¿Verdad? O sea, esa es la fe, la verdadera fe. Marcos 4:7. Otra parte cayó entre espinos, crecieron los espinos y la ahogaron y no dio fruto. Aquí dice los espinos, en otros lados dice los abrojos. En Palestina suelen ser plantas por lo general espinosas,
de tonos azules, rosáceos, verdosos. El problema de ahí es que si crecen junto a lo sembrado, lo ahogan, no los dejan crecer, ¿no? Dice aquí la palabra de Dios, otras partes cayeron en tierra buena y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Jesús menciona tres porcentajes distintos de frutos obtenidos, ¿no? La de 30, la 60 y del 100. Jesús no considera como el único fruto aceptable el 100%, sino que se conforma con quienes pueden dar apenas el 30 o el 60. El Señor siempre es comprensivo y compasivo con nuestras limitaciones. Somos nosotros los que nos juzgamos y juzgamos a los demás muy duramente, ¿no? Y a veces nos exigimos y exigimos a otros más de lo que buenamente podemos o pudieran dar. Miren, el 100% mío que puedo ya darle al Señor no es el mismo 100% de Raúl o de Julia, de Loli o Lucio, de Osvaldo o de Mayela o sea, no, cada quien. O sea, cada quien da lo que puede en cierto aspecto, pero el tanto por ciento solamente Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque también va la forma de vivir, los traumas que tenemos, cómo hemos vivido la vida, si lo hemos vivido mal, si hemos sufrido mucho, si no. O sea, y eso no nos deja dar más. Pero eso, al no dejarnos dar más, no significa que no estamos dando el 100% que quisiéramos dar y no podemos. O sea, es lo que ya no podemos dar más por las causas, porque hemos vivido de una forma o de otra, ¿me entienden? Pero nosotros no podemos juzgar a los demás, no podemos juzgar a los demás de lo que cuánto dan, porque no sabemos su vida, no sabemos el problema que tienen, lo que han vivido, lo que han sufrido, dónde se han metido, las causas que los han llevado a tomar ciertas decisiones que los han apartado de Dios. Y ahora tratan de regresar al Señor y no pueden hacerlo. Pero no quiere decir que no están dando su 100%. Dentro de la pequeñez, dentro de los problemas que tenemos cada uno de nosotros para seguir al Señor. No es fácil morir a uno mismo, ¿verdad? Pero tampoco podemos, o sea, yo puedo saber lo mío, pero yo no puedo saber lo de alguien más. Yo solamente digo que hay que echarle ganas y el Señor tenga misericordia de nosotros y la tiene siempre y nos ama siempre con todo su ser. Y dentro de lo que cada uno pueda hacer por acercarse al Señor, Él va a ayudarnos a hacerlo mejor cada día. Y no se sientan ustedes que cuando fracasa uno y cae, ¿verdad? Y que se tiene que ir a confesar y otra vez y esto, pues es que así es. Nadie somos santos, todos somos pecadores, pero el Señor sí tiene misericordia de nosotros, ¿no? Y estamos festejando la misericordia del Señor, ¿no? Este domingo pasado, ayer, festejamos esa gran misericordia que viene de ese gran amor que nos tiene, ¿verdad? Entonces, aquí dice, bueno, pues la buena tierra es el corazón sin doblez, ¿no? Para creer y crecer en la ciencia de Dios, dice Corintios 1:10. No se requiere gran talento, dice, para esto, dice Mateo 11:25, sino rectitud de intención. Hacerse pequeño para recibir las lecciones de Jesús. Un corazón sin doblez es un corazón que es como es. Yo no me voy a hacer con ustedes de una forma y luego voy a vivir mi vida de otra forma y voy a ir al trabajo y ser de otra forma. Y no, o sea, tengo que ser el mismo en todo lugar, no tener doblez de corazón, ¿no? O sea, ser sincero siempre. Ser sincero siempre, ser el mismo, ¿verdad? Con todos mis defectos, porque tengo muchos defectos, ¿verdad? Y con mis cosas buenas que también tengo, que todos ustedes también tienen. Entonces, es lo que somos, pero no hay que ocultar lo que somos, o sea,
Hay que ser, sí, tengo defectos, y ahí es cuando la humildad podemos nosotros tener, tener humildad, ¿no? De saber que pues sí, somos pecadores y somos pequeños, y sin la ayuda de Dios no podemos, y cuando ya aceptamos que no podemos nosotros y aceptamos esa humildad, ¿verdad? Que realmente no es humildad porque no somos nada sin Dios, nosotros no somos nada sin Dios. El único humilde es Jesús, que siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Creador, Dios Todopoderoso, se hizo como uno de nosotros, una nada. Esa sí es humildad. Y todavía morir en la cruz de la forma que murió, nacer en un pesebre, siendo el Rey de todo, eso sí es humildad. Nosotros, ¿qué podemos decir? No, más bien somos un polvo, somos polvo. Pero el polvo podrá ser orgulloso, soberbio, envidioso, vanidoso, lo que sea, pero no deja de ser polvo. El Señor nomás sopla sobre ese polvo que somos nosotros y se acabó el polvo. No somos nada. Sin Dios no somos nada. Dice Marcos 4:9, y decía, quien tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, aquí vemos que Jesús empezó su instrucción pidiendo, escuchen, y la termina también invitándonos a emplear nuestros oídos, es decir, abrirnos a la escucha. No se trata de vivir como quien oye llover, sino ir prestando atención a su palabra, ¿no? Permitiendo que la palabra baje de los oídos al corazón y ahí se aclare para repasarla, reflexionarla, contemplarla, amarla y vivirla, comunicarla a los demás, ¿no? O sea, lo más difícil, podemos saber toda la Biblia, todos los versículos de la Biblia, pero si no los bajamos al corazón y de aquí reflexionándolos y llevándolos a nuestra vida, no nos sirve de nada. Porque el diablo también se sabe toda la Biblia y no le hace caso al Señor. O sea, el chiste es cómo hago yo para que la palabra del Señor la haga viva todos los días de mi vida, y eso sí me lleva al cielo, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Él. Marcos 4:10 dice, cuando quedó a solas, los que le seguían, a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Pues aquí vemos cómo Jesús les enseña, instruye, no solo a los 12, sino a las demás personas que le siguen. Él les dijo, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. Pues aquí se refiere que Él está revelándoles todo lo referente al misterio, ¿verdad?, del reino de Dios. Como los discípulos serían enviados a predicar el reino, Jesús ha puesto especial atención en instruirlo a ellos, ¿no? Acuérdense, hay que instruirse para poder llevar la palabra a los demás. Dice, pero a los que están afuera, todos se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Jesús aquí está haciendo referencia a lo que dice Isaías 6, de 9 al 10, o del 8 al 10. Y dice, y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Dije, heme aquí, envíame. Dijo, ve y di a ese pueblo, escuchan bien, pero no entienden bien. Ven bien, pero no comprenden. Engorda el corazón de este pueblo, hazle duro sus oídos y pégale los ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan y se les cure. Pues aquí vemos, dices tú, está medio raro, ¿no? A primera vista podríamos decir que la intención de Jesús es que la gente no lo entienda y por ello no se convierta ni sea perdonada. Pero no es así. Recordemos que lo primero que hizo cuando inició su ministerio público fue anunciar el reino de Dios y pedir a sus oyentes que se conviertan.
Si lo recordamos en Marcos 1 del 14 al 15. Él sí quiere que la gente le entienda, se convierta, sea perdonada, pero para ello se requiere escucharlo realmente, dejar que su palabra penetre y cambie el corazón, y no por ser de los que están fuera, de los que escuchan de lejos, a la defensiva, sin dejarse mover o cambiar. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? Yo antes de convertirme al Señor, ¿cuántas veces escuché del Señor? Y a mí no me importaba. No me importaba lo que escuchaba, no me importaba. Es más, yo era que ni siquiera pensaba en eso. Era como si no estuviera escuchando nada. Entonces yo me cerraba a esa palabra. En mi casa me hablaban del Señor y todo, pero pues yo ya no vivía en mi casa, yo ya me fue desde muy joven de mi casa, entonces de vez en cuando que los veía, yo vivía en otra ciudad y todo. Entonces, pues no me interesaba, se me hacía perder el tiempo, ni siquiera pensar en Dios, ni siquiera en nada de eso, ¿no? Entonces yo me cerraba a ese Dios que estaba ahí, ese Dios que me amaba, y tenía mis oídos tapados y mis ojos también con escamas en los ojos, como dice la palabra, y, y, y no es que Jesús no quisiera entrar en mí, lo que pasa es que yo no lo dejaba, ¿no? Es que no es que Jesús no quiera que entendamos, lo que no quiere es que creamos que ya entendimos todo. Yo me sentía muy sabio, yo sabía muchas cosas, era de tonto, eso que me decían mis papás, es que no han vivido lo mismo que les pasa a ustedes si tienen hijos hoy ya grandes. No, quedamos como tontos, ellos saben de tecnología, ellos saben de todo, creen que saben todo, pero no han vivido la experiencia, el solo hecho de vivir la experiencia de los años, eso es muy importante. Y creen que lo saben todo y cierran sus oídos y su corazón a lo que le dicen los papás, ¿no? También. Y así estamos. Porque ya nosotros ya sabemos todo lo referente al reino de Dios y, y todas las palabras de Jesús las echamos al olvido. Muchas veces sabemos cosas que nos dicen mi abuela y esto, y no era cierto, o que vimos y en nuestro pueblo, es que allá se usaba esto, pero la palabra, o sea, ¿has leído la palabra de Dios? No, pues no la he leído. Entonces, o sea, ¿cómo sabes que eso que te enseñaron está bien? Ese es el problema. Aquí tenemos pues las parábolas, son comparaciones provocativas que nos mueven a pensar y a poner su significado, a encontrarle nuevos sentidos, nuevas metas que explorar, sin agotar jamás su novedad, porque siempre es nuevo la palabra de Dios, siempre está viva. Fíjese, es curioso cuando a veces uno lee un versículo bíblico y entiende una cosa para su vida, me refiero para la vida de uno que está pasando por cierta situación, lo vuelve en otra ocasión de tu vida, lo vuelves a leer y te da otro significado para tu vida. No me refiero a lo que dice el texto como tal, sino para la vida de uno, ¿no? Por eso hay que recibirlas cada vez como si fuera la primera vez y meditar la palabra, ¿no? Contemplarla como se contemplan los reflejos de la luz, que son siempre luminosa la luz, ¿no? Pero como cuando agarras un prisma y le pones luz y va cambiando y vas cambiando la luz y va asombrándonos conforme le vamos dando vuelta a ese prisma, sí me entienden, eh, o como un diamante, pues, que le entra la luz y refleja por un lado, por el otro, y así, ¿no? Siempre nos refleja de una manera diferente, así es la palabra de Dios, así es el amor de Dios, así es la gracia de Dios. De alguna manera nos los va poniendo diferente, pero es el mismo Señor, ¿no? Y por eso no nos tenemos que conformar con, sí, ya he oído esa parábola, ya me la sé, sin dejar de que las palabras penetren en nosotros, ¿no? Y nos abren al corazón, porque siempre tienen un mensaje nuevo en nuestra vida. Hoy es distinto de lo de ayer
y en un mes, en un año, cuando nos abrimos realmente a esa palabra de Dios. Dios no es causa de ceguera espiritual, pero la permite en los que no corresponden a la gracia de Él, eso que nos da, a los que se cierran el corazón, a los que cierran la mente al Señor. Acuérdense que lo del Señor no es como nosotros lo manejamos o creemos en nuestra vida. 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. Eso estamos perfectos, todo lo entendemos. Pero 4 y 2, 2 y 2, para el Señor no puede ser 4, puede ser 1000. O sea, tenemos que tener esa mente abierta a lo que Él es muy superior a nuestros pensamientos, a lo chiquito que tenemos en nuestro cerebro. Es demasiado grande el Señor para entenderlo, o sea, viéndolo racionalmente. Marcos 4:13 nos dice, y les dice, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderán todas las parábolas? Estas son palabras exclusivas de San Marcos. Muestran la enorme importancia que tiene esta parábola del sembrador en la predicación de Jesús. Esta predicación, esta parábola es básica, ¿no?, en el plan divino de la salvación, ya que esta procede de la fe, y la fe viene del modo como se escucha la palabra de Dios. O sea, ¿qué eres? ¿Qué somos? Camino pedregoso, duro, de que vienen los pájaros y se llevan la semilla, o de los que damos fruto, o de los que crece la fe y andamos así, y luego se nos va, porque no tiene raíz, no tiene fundamento en nosotros, o somos una tierra firme, donde entra la palabra de Dios y crece en nosotros, y damos testimonio ante todo el mundo que Jesús es nuestro Dios. Por eso esta parábola es muy importante. También Jesús se extraña de la incomprensión de sus discípulos, a pesar de que Jesús reprocha a sus discípulos que no entienden la parábola. No se desespera ni los manda a volar, sino les tiene paciencia, ¿no? Y les explica frase por frase toda la parábola. Como buen maestro que es, ¿verdad? Que nos tiene paciencia. Marcos 4:14, el sembrador siembra la palabra. El sembrador es el propio Jesús, que desde el comienzo ha estado predicando, ha estado sembrando. Dice la palabra de Dios, los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Se refiere a los que tal vez un día hojean la Biblia, pero la dejan y no vuelven a ocuparse de ella. O asisten a alguna ceremonia en la iglesia, escuchan el evangelio y tal vez les intriga o les interesa, pero en cuanto salen de ahí se les olvida, ¿no? El demonio se encarga de distraerlos para que la palabra proclamada y escuchada no dure suficiente tiempo en el corazón como para provocar un cambio, una conversión de las personas que la escuchan. Dice la palabra de Dios, de igual modo los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino son inconstantes. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida, ¿no? Eso dice el texto. Pues son los que reciben la palabra, pero muy superficialmente, ¿no? Sin permitir echar raíces. Son roca dura que tienen solo una capita de tierra arriba. Les gustan las cosas de Dios cuando se siente bonito. Ay, qué bonito siento, hermano. Y primero Dios te ama mucho y a la semana ya no te ama, ya no sientes bonito. Y eso no es fe, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando se trata de hacer algo difícil como perdonar a quienes guardan rencor o dar una ayuda que les cuesta dar, no están dispuestos a hacerlo. No están dispuestos a sacrificar nada para cumplir la voluntad de Dios. O sea, es perdonar, cuesta, sí, cuesta, pero tiene uno que perdonar para ser perdonado por el Señor, como dice el Padre nuestro.
Perdónanos, Señor, nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Entonces, tenemos que perdonar y tenemos que bajarle 3 rayitas al orgullo para hacerlo, ¿no? Y mucha gente no puede ni siquiera decirte perdono, ¿no? O somos de los que yo te perdono, pero ¡ay, Dios! Eso no es perdonar. Debemos poder recordar también que Marcos se está dirigiendo a cristianos que están siendo perseguidos por su fe, que son llevados al circo romano a ser quemados vivos, devorados por los leones, las fieras. De ahí que menciona la tribulación y la persecución a causa de la palabra, como para ir preparándolos para no tener una fe débil, que el primer ataque se quiebre, sino una fe sólida, ¿no? Enraizada en Cristo. Dice Marcos 4:18. Y otros son los sembrados ante los arrojos, acuérdense, los espinos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Pues esto se refiere a quienes tratan de compaginar, seguir a Jesús y seguir también en el criterio del mundo. O sea, voy a camisa, pero también hago otras cosas que no están bien. O sea, y ya lo hago para no sentirme tan mal. Cuánta gente iba a misa y me tocó mucho trabajar con eso como 7 años aquí en la parroquia. Y gente que iba a misa y luego se iba con los brujos. Gente que se iba a misa y se iba a la cantina. Saliendo se iban a la puerta negra cuando estaba ahí, no, o ya está, no me acuerdo si está. Tú sabes más, Raúl, de eso. Ya estoy quemando a Raúl, no te creas. Entonces, o sea, hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues somos unos hipócritas, ¿no? Y para sentirnos bien, vamos a la iglesia, pero de ahí salimos y hacemos otras cosas que no debemos hacer, ¿no? Escuchan ellos la palabra, pero también el internet, el cine, la televisión, el radio, los chismes de la farándula también, lo políticamente correcto, la publicidad que está de moda, entre comillas, ¿no? Lo que se usa. Y todo aquello termina por ahogar la vida espiritual, ¿no? Es que todo el mundo lo hace, todo el mundo se pone esa ropa, todo el mundo ve eso, y ya se deja de llevar por la corriente del mundo y se olvida del Señor. Marcos 4:20. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la cogen y dan fruto. Unos 30, otros 60 y otros 100. Es significativo, pues, que no solo dicen oyen la palabra, sino la cogen. Es decir, se abran a recibirla. Permiten ellos que la palabra entre, penetre hasta lo más profundo. Y una vez que ha entrado, se dejan fecundar con ella para dar frutos. Esos frutos que el Señor espera. O sea, esa forma de darle amor al Señor, de amar al Señor verdaderamente con actos, ¿no? No de boca, yo te amo, Señor, pero haces todo lo contrario de lo que te está pidiendo, ¿verdad? Pero por eso estamos en estas clases, para aprender a lo que el Señor nos quiere y tratar de llevarlo a nuestras vidas, ¿no? Porque acuérdense que la palabra de Dios es lo que nos instruye para cómo vivir, como siempre les he dicho, es la instrucción que tenemos. Es como cuando compramos un mueble, ¿no? Y viene cómo armarlo y no lo seguimos y nos sale todo mal, todo chueco, que hasta yo lo he hecho y tengo que volver, ¿no? Al instructivo para armarlo bien. Y eso es así, la palabra de Dios es el instructivo para nuestras vidas, ¿no? Tenemos nuestras vidas todas chuecas, hemos hecho lo que hemos querido, hemos tomado malas decisiones, toda chueca nuestra vida. Y está la palabra del Señor para leerla, para aprenderla, para llevarla a la práctica y entonces ya comenzar a enderezar nuestra vida,
ya nuestra vida sea coherente con lo que el Señor espera de nosotros para un día estar con Él para siempre, ¿no? Y aquí vemos todo esto de los terrenos. Cuando se siembra no se sabe cómo son los terrenos, sino hasta después de que se ha sembrado en ellos la semilla. Eso significa que al sembrador no le toca juzgar de antemano si un terreno es o no digno de ser sembrado, sino simplemente dejar caer en él las semillas y ver qué pasa. La única semilla que en verdad se pierde, se desperdicia, es la que nunca es sembrada. Ay, que no le voy a hablar a fulano porque es un pecador, es un borracho, no hay que hablarle. A un drogadicto no hay que hablarle, ¿para qué perder el tiempo? O a fulano, mangano, o sea, no. Nosotros debemos llevar la palabra a todos. Y a mí me ha tocado que ese drogadicto ha dejado las drogas, ese alcohólico ha dejado la bebida, y así me ha tocado mujeres que han dejado la prostitución y las drogas. Me ha tocado mucho con llevar la palabra de Dios. Entonces, todos, todos somos bienvenidos al corazón de Jesús, todos. Él no discrimina a nadie. Nosotros tampoco podemos discriminar a nadie. Dios ama al más malo igual que a mí, a ti, igual que al más bueno. Todos nosotros hijos de Dios, el Señor nos ve con amor. No importa lo que seamos, porque el amor de Dios, el amor de Jesús que nos tiene, no depende de lo que nosotros hagamos, sino porque somos sus hijos, nos ama. Independientemente de cómo nos portemos, nos ama. Ahora, Él quiere salvarnos. Si aceptamos esa salvación y amamos al Señor y por amor a Él hacemos ese cambio drástico en nuestras vidas, pues feliz vas a tener al Señor, vas a tener contento. Va a haber, dice la palabra de Dios, una fiesta en el cielo porque un pecador se ha convertido. Es algo increíble. Vamos a Marcos ahora 4 del 21 al 25. Y dice así el texto. Les decía también, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del lecho? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto si no es para que sea manifestado. Nada ha sucedido en secreto, sino para que venga a ser descubierto. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también, atiendan a los que escuchen, atiendan a lo que escuchen. Con la medida con que midan, se les medirá, y aún con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se les quitará. Palabra de Dios. Pues aquí tenemos esta parábola de la lámpara, de la medida, ¿no? También veremos aquí otras dos parábolas de las que está presentando Marcos en este capítulo. También aparecen en los otros evangelios sinópticos, como el de San Mateo y de San Lucas. Bueno, pues resulta oportuno también hacer notar que hoy en día hay quienes quieren convencernos de que podemos brillar por nosotros mismos, ¿no? Que no necesitamos a Dios. Esas corrientes como la New Age o la Nueva Era hablan de que somos seres de luz, pero el Evangelio deja bien claro que solo Jesús es la luz. Nosotros no tenemos luz propia, solo podemos aspirar a recibir su luz y transmitirla. La luna no la ves brillando en la noche, pero no tiene luz propia. Por el otro lado de la tierra le está dando el sol y por eso brilla. Si no hay sol, la luna no podría brillar. Así somos nosotros. Si no tenemos a Cristo, no podemos brillar. Por nosotros solos no hay modo de cómo brillemos. No tenemos luz.
Tenemos la luz que Dios nos da. Por eso tenemos que estar abiertos a esa luz, ¿no? Y pues aquí vemos que el selemín, que nos habla del selemín, es una medida romana de capacidad para cereales en la que caben casi 9 litros, ¿verdad? Podría servir como plato o soporte para depositar alimentos. En toda casa judía había uno porque servían para medir el diezmo también, lo que tenían que dar. Servía también como plato y para apagar las lámparas de aceite cuando su flama se elevaba tanto que amenazaba con quemar las vigas del techo, o cuando simplemente se quería apagar la luz. Se le ponía encima, es como un plato grande. Así que resulta absurdo de que alguien quisiera prender una lámpara solo para ponerla debajo del selemín. Quien tiene a Jesús debe irradiar a Jesús. No intentar ocultar a Jesús como si nos avergonzáramos de Él, de que creemos en Él, de que lo amamos, de lo que queremos seguirlo, ¿no? También esto nos puede suceder a nosotros, que a veces nos da pena compartir con otros, especialmente con personas no creyentes, nuestra experiencia de fe o una cita bíblica que podría ayudarles, o una invitación a un retiro. Muchas veces nos da vergüenza eso, algún curso, etcétera. Entonces ocultamos debajo del selemín la luz de Cristo y no dejamos que los ilumine. Hay tantas cositas de eso que hay que captar lo que dice el Señor, ¿no? Mateo 4:22 nos dice, pues nada hay oculto si no es para que sea manifestado. Nada ha sucedido en secreto, sino para que venga a ser descubierto. Jesús viene a iluminarnos, es la luz del mundo, ¿no? Basta seguirlo y se dispersa nuestra oscuridad. Esto también parece explicar lo que ya se había dicho antes, de que hablaban parábolas para que por mucho que miren no vean, como dice Marcos 4:12. Aquí revela que aún lo oculto, lo secreto está destinado a ser manifestado, a ser descubierto. Jesús insiste en que su predicación no tiene nada de secreto, ¿no? Ni de esotérico. Todo se va a descubrir y Él viene a revelarnos todo. El grado de penetración de su doctrina depende del grado de atención que prestamos a sus palabras. Escuchen. Luego de la resurrección de Jesús, este misterio terminará. Su misión será revelada y sus seguidores llevarán su luz por todo el mundo. Hoy pues vivimos en eso, que recibimos el Espíritu Santo en el bautismo y la verdad del Señor ya está revelada y tenemos sus evangelios y todo, ¿verdad? Y a través de los años, de los siglos, bueno, se ha ido descubriendo más cosas con la revelación que le ha hecho Jesús a los santos, que es la tradición de la Iglesia Católica, ¿no? Quien tenga oídos para oír, que oiga. Nuevamente Jesús nos hace un llamado a abrirnos a la escucha, ¿no? Ante un Dios que nos está hablando, pues es lo mínimo que podemos hacer. También les decía también, atiendan a lo que escuchen. Con la medida que se mida, se les medirá y aún con creces. Atiendan lo que escuchen. Jesús pide poner esto una especial atención, tener oídos para oír. Con la medida que midan, se les medirá. En los otros evangelios de Lucas de Lucas 6, en Lucas 6, 37 al 38 y Mateo 7, 1 al 2, estas palabras vienen en un contexto de no juzgar al prójimo para no ser juzgado. Mateo 4:25, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se les quitará. Esto no debe entenderse en sentido material, sino espiritual, en relación con los dones del Espíritu. El que se abre a los dones de Dios, los recibe cada vez más abundantemente. En cambio, el que se cierra y no los considera importantes, pierde hasta lo poco que tenía. Fíjense que
mucha gente quiere dones, mucha gente quiere cosas del Señor, pero ¿para qué los quieres? Si es para edificar la iglesia del Señor, ¿no? Entonces, si te da un don, ¿para qué lo quieres? Si no lo usas, se te va a quitar, pero también se te va a pedir cuentas de ese don que te dieron. Ahora, lo quieres, te lo da el Señor y lo vas a aplicar con tus hermanos, evangelizando, ayudando, esto, el otro, amando, agarrar alguna misión que sientas que te llame el Señor. Y ya estás multiplicando los dones. Y entre más hagas eso, más dones te va dando ya en la práctica, en el vivir día a día, haciendo la voluntad de Dios. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún, lo que tiene se les quitará. ¿Verdad? El que se abra los dones de Dios los recibe cada vez más abundantemente. Y al cambio al que se cierra o no los considera importantes, pierde hasta lo poco que tenía. Me ha tocado también decir, ay, ¿por qué a mí no me da el Señor? Y así a fulano sí le da y a mí no me da. Es que el Espíritu Santo da como Él quiere y a que Él quiere. O sea, si el Espíritu Santo cree que tú necesitas un don, te lo va a dar. Todo es don en la vida. Todo. El tener amor por los demás, amor por tus hijos, amor por tu esposo, amor por tu esposa, por la familia, es un don de Dios. Todo es un don de Dios. El que respires, el que estás vivo, el que estás viva, todo es un don de Dios. Pero los dones así para evangelizar, como para predicar, como para orar por los enfermos, para que se sanen, para orar por liberación, para todos esos son dones que va dando el Señor. Cuando tú los vas aplicando en la evangelización, sobre todo, ser maestro, enseñar, es un don de Dios, ¿verdad? Y que se van multiplicando esos dones. Luego vienen los dones del Espíritu Santo como lenguas y visiones y profecías y todo eso que viene en la palabra de Dios, ¿no? Marcos 4, 26, 34, dice así. También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, luego trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Sí saben lo que es una hoz, ¿verdad? Eso es lo que se usa para cortar, ya sea el maíz o ya sea el trigo, el sorgo. Bueno, se usaba en aquellos tiempos. El que es así, es como un pico así con filo, que lo agarras aquí, tiene el mango de madera y le haces así, vas arrancando, ¿no? Esa es una hoz. Porque ha llegado la siega. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan en su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como esta, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se les explicaba todo en privado, palabra de Dios. Esta es una pequeña parábola exclusiva de Marcos. Muestra la eficacia propia de la acción divina, que la acción divina tiene en nosotros, ¿no? Por medio de la palabra de Dios. Con solo dejarla obrar en nuestra alma sin ponerle obstáculos, cuando no le ponemos obstáculos, dice San Pablo que la conversión entra por el escuchar la palabra o escuchar la predicación. Entonces, cuando no le ponemos freno, cuando no la cuestionamos, simplemente la aceptamos, el Señor hace la obra
cuando estés dormido, despierta y todo va haciendo la obra en ti en uno, ¿no? También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. También decía, esta frase lo usa mucho Marcos, esta frase indica continuidad. Recordemos que en el capítulo 4, Marcos presenta varias parábolas que dijo Jesús. El reino de Dios es como. Jesús no da una definición del reino, sino una comparación. Un hombre que echa el grano en la tierra nuevamente se refiere Jesús a un sembrador, porque está hablando de una de las regiones, acuérdense, más fértiles de Palestina, donde abunda toda clase de sembradíos. Sin embargo, no va a poner la atención en el hombre ni en el terreno, como en Marcos 4:8, sino en la semilla, en lo que se está haciendo. Nosotros, por ejemplo, estamos llamados a ser ese sembrador siempre, a estar sembrando la semilla de la palabra de Dios en los corazones de nuestros hermanos, ir con los necesitados y hablarles del Señor y sembrar esa palabra en los corazones. No importa si no alcanzamos nosotros a cosechar. Nosotros estamos para sembrar, no para cosechar. Dice, duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. Bueno, la semilla del reino de Dios tiene fuerza por sí misma. Solo basta con sembrarla y actúa por sí misma, ya no depende del ser humano. Por eso nosotros no convertimos a nadie. Aunque le hablemos de la palabra, evangelicemos nosotros, no convertimos a nadie. No se sientan mal porque la gente no te hace caso, no. O sea, nosotros hablamos, llevamos la siembra y depende del Señor que hace con esa semilla que pone en los corazones y depende también de la respuesta que hagan ese Señor que la está recibiendo, señora o persona, desde cómo reacciona ante eso. Pero a mí me ha tocado sembrar la palabra de Dios, me ha tocado que se burlen de mí. Sin embargo, a los 6 meses, 8 meses, la gente vuelve a querer seguir escuchando esa palabra. O sea, no sabemos lo que Dios hace. Se burlaron de mí, me criticaron delante de mi cara, todo lo que tú quieras, pero a los 8 meses, a los 6 meses vuelven. Ya cuando decían en el rancho, arrastrando la cobija, ¿verdad? Porque sabían que uno les podía hablar de ese Dios que los puede ayudar, ¿no? Pues lo que nos toca es sembrar la semilla del reino y confiar que tarde o temprano germinará, ¿no? No desesperarnos, no impacientarnos, no creer que todo depende de nosotros, eso no. Tenemos que poner todos estos resultados en las manos de Dios y confiar que Él no permitirá que los sembrados se pierdan. Pero es Él, no nosotros. Nuestro trabajo es sembrar, nuestra obligación es sembrar. Dice la palabra de Dios, la tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Pues aquí Jesús nos da a entender que la siembra del reino es un proceso que va paso a paso, que no tenemos que forzar a la gente, ¿no? Y no podemos hacer nada para apresurarlo. Se cumple conforme al tiempo de Dios. A veces nos impacientamos esperando resultados rápidos, inmediatos. Sobre todo cuando pedimos por la conversión de alguien, ¿no? O que se nos haga justicia, o que haya paz en la familia, en la comunidad, en el mundo, ¿no? No hay que perder la esperanza ni la serenidad. Hay que seguir sembrando y confiando que en su tiempo Dios verá lo que sembramos, que todo lo que sembremos dé fruto, y un fruto abundante, ¿no? Porque lo que el Señor quiere es salvarnos, o sea, que no nos vayamos al infierno. Marcos 4:29 dice, y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Bueno, esto es muy apropiado, esa parábola, para suprimir en los ministros del Evangelio la vanagloria,
Al mismo tiempo les inspira confianza, puesto que el éxito no depende de ellos, sino de la gracia divina, como nos dice San Juan, ¿verdad? En el capítulo 7 y San Pablo en la primera de Corintios 3:7. Aquí nos deja saber Jesús que todo lo sembrado será segado, que será recogido. La semilla del reino no se siembra solo por sembrar o para ver las plantas crecer y ponerse alegre porque crecen, sino para obtener una buena cosecha. Tiene un propósito, ese propósito es obtener almas que se vayan al cielo, que es lo que el Padre quiere, tanto amó Dios al mundo que mandó a su único hijo, no a juzgar al mundo, sino a salvarlo. O sea, el Padre quiere lo mismo que el Hijo quiere lo mismo que el Padre, y nosotros, si seguimos a Jesús, si queremos lo mismo que Jesús, queremos que todos nuestros hermanos se salven, aún nuestros enemigos. Así es que tenemos esa tarea de ser como Jesús y querer lo mismo que Jesús. Decía también, ¿con qué comparamos el reino de Dios? ¿O con qué parábola los pondremos? ¿No? Aquí decían también, nuevamente Marcos usa esa frase que indica continuidad. Sigue Jesús hablando en parábolas. ¿Con qué comparamos el reino de Dios? Jesús aquí nos deja ver y deja ver a quien les escucha que no está poniendo, o sea que lo que está poniendo son comparaciones, que no tomen al pie de la letra que el reino de Dios es una semilla, sino que es como una semilla. Dice, es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Un grano de mostaza, pues, es del tamaño de un punto, digamos, que hace un bolígrafo, la punta así, es realmente pequeño. Entonces Jesús compara el reino de Dios con un pequeñísimo grano de mostaza. ¿Pero por qué? Para significar que, a diferencia del mundo, que aprecia solo lo grande, tener gran poder, gran fama, gran fortuna, grandes estudios, etcétera, que es lo que quiere el mundo. Dios valora lo pequeño. Aprecia hasta el gesto más pequeño que hagamos a favor de su reino. Una sonrisa a alguien, sobre todo a alguien que nos cae mal, una mano que le tendemos al que la necesita, un perdón otorgado a una persona sin que la otra persona no lo pida o lo merezca, una frase desagradable que nos callamos, un chisme que no platicamos, son cosas aparentemente insignificantes. No pensaríamos que con ella estaríamos pues edificando nada menos que el reino de los cielos, pero sí lo hacemos, porque Dios no deja que nada de lo que hacemos se pierda. Todo lo aprovecha para nuestra santificación. Qué bueno es el Señor. O como Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lenieux, que en las pequeñas cositas hizo santa. Y una gran santa. En las pequeñas cositas. Así nosotros en nuestra pequeña vida diaria, en pequeñas cositas podemos santificarnos. Dice Marcos 4:32. Pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Pues una vez sembrada, Jesús enfatiza que la semilla debe ser sembrada. Y ya crece y se hace mayor que todas. Aquí Jesús plantea un contraste, ¿no?, inesperado y sorprendente, que de ser la más pequeña, la semilla de mostaza, llega a crecer hasta ser la mayor de las hortalizas. Pueden alcanzar hasta más de 3 metros de altura. Entonces las aves del cielo anidan en su sombra. Esta imagen nos recuerda la imagen que aparece en el libro del profeta Ezequiel,
en Ezequiel 17, 22 al 24, que habla de un árbol a cuya sombra descansarán toda clase de animales y aves, que representan a gente de toda raza. Con ello anuncia que el reino tendrá un alcance universal. Llegará el reino de Dios a todos los pueblos. Así que lo que uno siembra, por pequeño que sea, por insignificante que parezca, puede hacer un gran bien a quienes menos pensamos, a quienes menos imaginamos. Por eso nunca hay que pensar que es demasiado poco o que no vale la pena lo que hacemos, aunque sea pequeño. Todo vale la pena cuando se trata de edificar el reino de Dios. Marcos 4, 33. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas. Pues San Marcos hace notar que Jesús acostumbraba a hablar del reino empleando comparaciones, como las que aquí ha presentado, y que lo hacía para que la gente pudiera entenderle. Pero sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús tiene ese interés especial, ¿no?, en preparar a sus discípulos para la misión que se les va a encomendar. Es un claro ejemplo de cómo debemos de prepararnos nosotros para la misión, ¿no?, de evangelizar, de llevar su palabra, de hacer algo dentro de la iglesia que tenemos que hacer. Hay que prepararnos. No nomás así porque, ay, qué bonito siento. Hay que prepararnos, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que estudiar muchas cosas que dice la iglesia. Si tienes problemas de fe en tu iglesia, bueno, ¿y quién hizo, quién juntó los libros de la Biblia? ¿Qué pasó en el año 100? ¿Qué pasó en el año 107? Que fue la primera vez que la iglesia católica se llamó católica como tal, ¿verdad? Entonces, el por qué decían los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, qué escribían en el año 125, en el 150, en el 170, o sea, toda esa gente, de dónde venía y qué decía y qué hay escrito de ellos, ¿no? ¿Qué decía en San Papías en el año 125? Que San Papías fue discípulo de San Juan, que decía, precisamente de los evangelistas, decía que San Marcos era el secretario de San Pedro, y todo lo que hablaba y predicaba Pedro, él lo escribía, ¿no? Entonces así habla sobre cada uno de los evangelistas, de los 4 evangelios. De los 4 evangelistas, acuérdense, es un solo evangelio con 4 evangelistas. Habíamos dicho que es una forma de ver, ¿no? Es como si viéramos un accidente, dijimos, que por ejemplo los familiares del accidentado lo ven de una forma, la policía lo ve de otra forma, toma medidas del rayón, del choque de esto, la aseguranza viene de otra forma, el periódico viene y lo ve de otra forma. Y sobre todo si es de esos extra, que un choque, que tantos muertos y todo, ¿no? O sea, pero cada quien tiene la versión del mismo accidente. Así los evangelistas del mismo Jesús, del mismo evangelio, del mismo reino de Dios, pero de sus formas de ver. Entonces es un solo evangelio y 4 evangelistas, ¿no? La mención de los discípulos de Jesús que recibían explicaciones suyas en privado no es para hacernos sentir excluidos. No es para que pensemos, yo ya no soy de los dos, así que no puedo entrar. No es para mí, estoy fuera. Sino todo lo contrario, es una invitación a acercarnos a Jesús, a ser sus discípulos, a no conformarnos con lo que leemos, sino acercarnos a Él personalmente, humildemente, en oración, a pedirle que nos ilumine, que nos abra el entendimiento. Y Él siempre responde a una petición así. Ahora vamos a Marcos 4, del 35 al 41. Dice así el texto. Este día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba. E iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas interrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen,
Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y decían unos a otros: pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Pues este pasaje del Evangelio es también narrado en los otros dos evangelios sinópticos de San Mateo y San Lucas. Empieza una serie de relatos que no dejan duda del poder divino de Jesús, ¿no? Dice aquí al atardecer, ¿no? Al caer la tarde comienza la oscuridad. En la Biblia la oscuridad, pues, tiene un significado que se relaciona con la tiniebla del mal, del pecado, del miedo, de la ignorancia. Les dice: pasemos a la otra orilla. Jesús aquí toma la iniciativa de pedir a sus discípulos que se embarquen para ir a la otra orilla del lago. Recordemos, hay que acordarse que está predicando en la ribera del mar, como dice Marcos 4:1. Este mar es conocido como Mar de Galilea, Mar de Tiberias o lago también, Mar de Genezaret o lago de Genezaret. En realidad es un lago, pues, de agua dulce. Y les puse ahí en el grupo de chat de WhatsApp, le puse las especificaciones del lago, en una foto y un mapa de lo que era el lago y otros mapas para que se ubiquen también en qué caminó Jesús, por dónde andaba, en dónde estaba la orilla del lago, qué ciudades tenía, para que ustedes más o menos vayan sabiendo cómo está Israel, ¿no? Pues este lago tiene 21 kilómetros por 12 kilómetros, situado a 212 metros bajo el nivel del mar, con lo que le convierte en el lago más bajo del mundo. En la orilla norte desemboca el río Jordán y en la orilla desemboca el río Jordán y en la orilla sur sale de nuevo el río Jordán hasta llegar al Mar Muerto. En tiempos de Jesús, en las riberas del lago había pueblitos de pescadores y también ciudades con puertos. El lago estaba, pues, rodeado con montañas, las cuales le daban un clima inestable. Podía estar despejado y de pronto se desataba un viento y se ponía difícil, se encrepaba el agua y provocaba olas muy altas y violentas. Y todavía pasa eso, todavía. Dice que se fue a la otra orilla, ¿no? Se trataba del territorio de Galilea. Es la primera vez que se nos muestra a Jesús dirigiéndose a tierra de paganos, es decir, de no judíos. Pues aquí vemos que Jesús no se queda en un solo lugar, a diferencia de los maestros de su tiempo que solían dar su enseñanza en el templo, a donde los buscaban sus alumnos. Jesús es el que va en busca de sus discípulos. Él nos viene a buscar. Sale siempre a nuestro encuentro. Dependerá pues ya de nosotros, pues darnos cuenta de que Jesús nos está llamando, ¿no? Jesús toma la iniciativa de pedir a sus discípulos que naveguen hacia la otra orilla. Sabe lo que va a suceder. Está a cargo él de la situación. No hay nada que temer. Así en nuestra vida también. No debíamos de tener miedo, ¿verdad? No debemos de temer nada, porque si nuestra vida está en las manos de Jesús, qué preocupación. Marcos 4:36 nos dice: despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. Despiden a la gente. Bueno, los discípulos pues avisan a la gente que el maestro ya se va, para que éstas regresen a sus casas, pues ya está cayendo la tarde. Imagínense nosotros ahí, si estuviéramos ahí junto a Jesús y que nos despidan, seguramente nos habríamos puesto tristes de que Jesús se fuera a la otra orilla.
hubiéramos querido pues quedarnos escuchándolos ahí para siempre, ¿no? Como cuando nos juntamos a hablar del Señor, ¿no? Algunos de ustedes nos hemos juntado a hablar con el Señor y se nos van las horas hablando de Dios, ¿verdad? De repente, ay, ya son las 1 de la mañana, las 2 de la mañana y en la torre, ¿verdad? Y así, imagínense estar oyendo al Señor, padrísimo, ¿no? Pues esto le sucedió una otra vez a las personas que acudían a Él. Pero a partir de su resurrección y ascensión, ya no sucede más. Ya no se nos va a la otra orilla, se ha quedado con nosotros. Podemos escuchar su palabra siempre que queramos, podemos hablarle, también visitarlo en el sagrado, adorarlo, recibirlo en la Eucaristía, qué grande. O sea, es una bendición. Dice, le llevan en la barca. Jesús se deja conducir por sus discípulos, que son pescadores expertos en navegar por el lago. Confía en sus discípulos. Así también confía en nosotros para que los llevemos a Jesús a los demás. Somos como unos burritos, como ese burrito del domingo de Palmas, o esos burritos que nos agarra Jesús y nos lleva. Nosotros llevamos a Jesús, pero donde Él quiere que vayamos, a llevarlo a los demás, a los que lo necesitan, ¿no? O sea, y el Señor está buscando burritos, ¿verdad? Así para que se apunte. Dice aquí la palabra, el texto dice como estaba, ¿no? Esta frase se refiere a Jesús que se embarcaron con Él todavía sentado como estaba, ¿no? Es decir, en el sitio que ocupó en la barca para ponerse a predicar. Mateo 4:37 dice, en esto se levantó una fuerte borrasca y las olas interrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca, que ya la barca pues se estaba llenando de agua, ¿no? Pues entonces, ¿qué pasa? Iban ahí y se desata típicamente esos ventarrones que habíamos dicho, ¿no? Ahí en el lago, y la cosa comienza a ponerse fea, porque la nave empieza a inundarse. Además, dicen que ahí el viento se oye con un sonido muy intenso, que más que un aullido parece ladrido, que aterroriza. Y que hoy en día es igual, les da miedo a la gente ahí que está en el lago navegando cuando se pone así el mar, como en esta ocasión. En la mentalidad bíblica, pues el mar era considerado sede de las fuerzas del mal, ¿no? Como nos dice Job 7:12, o Isaías 27:1, o Daniel 7 del 2 al 4, o lo vemos en Apocalipsis 13:1. Así que los marinos y pescadores les aterraba todavía más verse azotados por las olas, y la oscuridad de la noche aumenta su terror, ¿no? Imagínense, ellos eran expertos en el mar. Eran pescadores. Pues tal vez a nosotros nos puede sorprender que estando Jesús en la barca, esta pues se zarandeaba por el viento y los peligros de hundirse. Podemos pensar, ¿cómo es posible? A veces nosotros creemos o tendemos a creer que si tenemos una relación personal con Jesús, si oramos, si comulgamos, si somos buenos, nos va a ir bien en todo. No se nos va a morir nadie, no nos vamos a enfermar, ni se nos enfermará nadie. No tendremos problemas económicos o de otro tipo. Todo irá bien porque tenemos con nosotros al Señor. Pero no es así. No es así. Vivimos en un mundo en el que ocurren toda clase de dificultades y problemas. Y Dios permite que enfrentarnos a esos problemas, igual que lo enfrentan los demás. O sea, lo único seguro que tenemos cuando nacemos es que vamos a morir. Y algún día vamos a morir. Que no pensamos que nos vamos a morir y que no queremos pensar en ese momento, no significa que no nos vamos a morir. Y así se mueren
nos morimos nosotros, se nos mueren nuestros familiares, nuestros seres queridos, y todos vamos a morir de alguna manera. Así es que eso es lo seguro. Ahora, qué padre si nos morimos con el Señor, o sea, estando siguiendo al Señor, ¿verdad? Dice que él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Pues Jesús estaba ya cansado de la larga jornada, duerme. Nosotros cuando enfrentamos dificultades que nos abruman, nos puede dar la impresión que Jesús duerme, ¿no? Que no se entera de lo que nos está pasando, que nos deja solos, pero no es así. Él viene con nosotros, nunca nos abandona. No tenemos por qué desesperarnos. Ellos le despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Le despiertan, ¿no? Con frecuencia en la Biblia encontramos oraciones en las que el ser humano le ruega a Dios que despierte y le atienda. Porque no sentimos que esté con nosotros, porque sentimos que tenemos un problema y ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y eso lo podemos ver en el Salmo 35 del 22 al 23, Salmo 44, 24. Le dicen maestro. Cuando dicen maestro, aquí en este evangelio, es la primera vez que lo llaman así en este evangelio de San Marcos. ¿No te importa que perezcamos? O sea, aquí ya le están haciendo un reclamo, ¿verdad? Un reclamo que expresa desconcierto, incluso enojo, angustia, porque Jesús está durmiendo tranquilamente mientras ellos batallan para no hundirse. O sea que su situación es un caos, algo terrible está sucediendo. Ya no son dueños de la situación y se dejan ganar por las circunstancias, se dejan aterrorizar, pierden la confianza, la esperanza, la fe, como también puede sucedernos a nosotros. Y nos podemos dejar arrebatar por la desesperación. Y le reclamamos a Dios, ¿no te importa que me hunda? ¿No te importa que sufra yo, que te he sido tan fiel? ¿Que me ocurra esta desgracia a mí? ¿Qué hice esa manda, no? A mí que te recé tantas novenas, a mí que nunca falto a misa, a mí que me metí en este lío por ponerme a tu servicio. Ay, Dios, si les platicara yo en más de 30 años que tengo queriendo seguir al Señor, los líos que me he metido. Y a veces no lo puedo creer y a veces con los mismos gentes que están servidores en la iglesia y cosas así que dices tú, híjole, ¿cómo es posible? Pero pues estamos en el Señor y no importa. No importa, vale la pena seguir al Señor. Queremos pues que el Señor reaccione cuando y como nosotros queremos, ¿no? Al instante mismo al que pedimos algo, se nos olvida que sus tiempos no son nuestros tiempos. Y se nos olvida también que nos ama. Y que si permite eso, por lo que estamos pasando, ¿no? Que nos parece difícil o a veces doloroso, no es para dañarnos o porque no le importe, sino es para nuestro bien, para nuestra salvación. Y lo permite para nuestra santificación. Porque todo también el dolor y el sufrimiento que vivimos sirve para nuestra santificación, para quitarnos purgatorio y poder ir al cielo directamente. Y Él no se desentiende nunca de nosotros, aunque parezca que está durmiendo, porque no sentimos su presencia, ¿no? Simplemente cuando pasemos por momentos difíciles, decirle, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, sé que tú me amas, sé que estás aquí, aunque no te vea, aunque no te sienta. Y como confío en ti, yo espero lo mejor de ti para mí. Y por eso dice, Jesús, en ti confío, ¿verdad? Él, habiéndose despertado,
increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece, habiéndose despertado. Aquí podemos pensar, ¿por qué aclara Marcos que Jesús increpó al viento y al mar habiéndose despertado? Bueno, pues primero es obvio que no lo iba a hacer estando dormido, ¿no? Pero nos recuerda lo que dice el salmista, que cuando Dios despertó acabó con sus enemigos, lo dice en el Salmo 78, del 65 al 66. Increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Jesús no reza para que Dios calme la tempestad, él mismo con su poder soberano le manda a quietar al mar. Aquel que creó el mundo tiene poder sobre el mundo, sobre las fuerzas de la naturaleza, puesto que Dios creó el mar y puede hacerlo bramar, como dice Jeremías 31-35. También puede hacerlo callar, como dice el Salmo 65, 8, Salmo 89, 10, Salmo 107, 21 al 31. Es interesante notar que usa el mismo verbo con el que manda callar al demonio, el que usó en Marcos 1:25, como dando a entender que esta tempestad ha sido obra del demonio, que quiere obstaculizar la misión de Jesús, que se dirige a anunciar el reino a la tierra de paganos. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza, ¿no? Al instante se hizo la calma. Podemos imaginar el cambio drástico que ocurrió aquí. Estaban en medio de una tremenda borrasca. Las olas inmensas se lanzaban amenazadoras por todos lados, azotaban a la barca que se zarandeaba espantosamente. Imagínense estar ahí. Era imposible mantenerse de pie. Estaban empapados, temblando de frío y de miedo, y de pronto todo se calma. El ventarrón y su horrible sonido se terminan de golpe. Cesan las olas. Y los discípulos, todavía tambaleantes y temblorosos, imagínense con los pelos y la barba todavía escurriendo de agua y la ropa empapada, se quedan absolutamente pasmados. ¿Cómo Jesús pudo detener todo con una orden? Y dice la palabra de Dios, Marcos 4:40, le dijo: ¿por qué están con tanto miedo, que no tienen fe? Jesús se sorprende de la actitud de los discípulos, de que estuvieran tan temerosos si estaba Él con ellos. Debían de saber ellos que no los iba a dejar morir, ¿verdad? La barca abandonada a las olas es una imagen de la iglesia que sin cesar tiene que luchar contra toda clase de tormentas. Mas Cristo está en la barca para conducirla a través del tiempo de nuestra generación y en toda la peregrinación del tiempo, ¿no? Él está ahí y nos lo dice la primera de Pedro 1:17. En este siglo malo, nos dice San Pablo en Gálatas 1:4. Tengamos pues confianza. Es una pregunta que tal vez nos hace también a nosotros Jesús. Cuando nos dejamos llevar por el miedo, por la depresión, por el desánimo, por la desesperanza, nos pregunta: ¿por qué estás así? Si estoy yo aquí. Siempre está ahí con nosotros. Debemos de tener fe y pedirle todos los días: Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. En Marcos 4:41 nos dice: ellos se llenaron de gran temor. Ese temor es diferente al anterior, al temor que tenían cuando estaba desde la tormenta, silbando el viento de una forma muy fea, que la barca se hacía para todos lados, que estaba entrando las olas y el agua adentro de la barca. Ese es distinto. Ese es un temor reverente del que nos habla la Biblia, que sentían los que descubrían que estaban en presencia de Dios.
Es una turbación de captar que el Altísimo nos está manifestando su presencia, que el Todopoderoso se ha dignado a hacerse presente en nuestra vida. O sea, que el terror que tenían en la barca se transformó en temor de Dios, que es muy distinto, porque no es miedo, sino un azoro reverente, no es pánico que lleva a la desesperación, sino todo lo contrario. Es como un estremecimiento interior que te llena de esperanza, de alegría también. Imagínate estar delante del Señor, del Todopoderoso, de Dios mismo. Y decían unos a otros, pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Es esta pregunta que plantean los discípulos en general en este evangelio. Si vamos viendo cuentas, es descubriendo quién era Jesús. Ya ha aparecido antes esta pregunta y sigue apareciendo. Y no será plenamente respondida sino hasta la cruz, cuando Jesús esté crucificado. Pues nunca hay que creer que ya dominamos nuestra situación, que no necesitamos a Dios, que Él es quien necesita de nosotros, eso no. Los discípulos creían llevar a Jesús a la otra orilla, pero sin su intervención nunca hubieran llegado. Entonces, pues viendo todo esto, bueno, vamos a ponernos confiadamente en nuestras manos en Dios, en aquel que está presente en todas nuestras tormentas, tranquilo, silencioso, paciente. A lo mejor de repente sentimos que no nos escucha. Vamos a pedirle que nos ayude a ser capaces de creer que está haciendo algo, aunque nosotros no creamos que Él duerme, que no nos escucha. Que no tengamos esa necesidad de experimentar más milagro que el de su amor, el de su presencia permanente en nuestra barca, ¿no? En nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Pues este fue el capítulo 4. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Le entendieron a todo o tengo unos grandes alumnos que entienden todo? ¿Cómo ven? Bueno, hay algunos que llegaron tarde también, pero ya verán el video, ¿no? ¿Alguna pregunta? Nadie, nadie, nadie. Pues a mí se me hizo muy interesante el hecho de que cuando estuvo hablando acerca de lo que cae entre piedras y que Ajá. se me hizo muy interesante eso porque la verdad es muy difícil. Yo me cuento como una persona así, que es muy difícil, que a veces soy una persona de mucha fe, yo pienso. Me crié en la religión católica, creo mucho en mi Señor y creo mucho en el hecho de que siempre está presente en cada camino de nuestra vida, y a veces somos personas, no sé en qué consista eso, ¿verdad? Pero yo siento que a veces estamos en situaciones en las que nos sentimos tan desesperados y decimos, Dios mío, o sea, ayúdame. Y funciona, ¿no? Es como decir, y funciona. No sé qué signifique el hecho de que veo situaciones de otras personas en las que definitivamente pues llega una tragedia tremenda y pues sucede lo inevitable. Pero yo o sea, digo, me quedé pensando en eso porque siempre digo, oh, bueno, hoy voy a estar 1 hora con el Santísimo porque quiero estar ahí y todo, pero siempre pasan cosas que digo, ay, yo quería y no lo hice. Entonces, no sé por qué. Y cuando uno dice, oh, es que hoy voy a ir a la alberca y voy a estar con los niños en la alberca y no pasa nada y me voy a la alberca. ¿Y por qué en las cosas
en las que uno lo planea con tiempo y todo, sucede algo y no lo haces bueno, ayer me sucedió algo así y te sientes como muy culpable, ¿no? Muy culpable. Digo, pero no puedes evitarlo, o sea, dices, es que yo quería, pero se presentó esto y no lo hice. Pero en otras partes dicen, no, es que lo voy a hacer y no hay nada que se presente, o más bien te haces de ojos ciegos para que no se presente nada y vas a la diversión que querías ir, como lo que estaba diciendo usted hace rato, ¿me explico? Algo así. Sí, mira, lo Entonces, que para mí pasa, fue muy Mayela, ¿verdad? interesante porque Mira, sí, Mayela, es la prioridad. O sea, ¿qué tanto significa Dios en tu vida? ¿Qué tanto significa Jesús en tu vida? Eso es la prioridad. Si Jesús es el centro de tu vida, lo demás puede esperar. ¿Me entiendes? O sea, no hay nada más urgente para uno que ir con el Señor. ¿Sí me entiendes? O sea, y lo demás se puede acomodar a otro tiempo, a otra fuerza, a otro, en otro tiempo. O sea, como exacto, dices tú, tengo que ir a la alberca con los niños y vas. exacto, y O sea, entonces, tengo que ir con el Santísimo, lo demás puede esperar. Y ya esa respuesta que sí. tienes, esa respuesta es lo que realmente te da a ti y ante los ojos de Dios, pues, que le estás dando el señorío a Él. Sí, yo lo sé, o sea, yo digo, es algo que yo siempre he querido tratar de evitar. ¿Por qué? Porque pues no va a haber un santísimo que me va a reclamar porque no estuve acompañándolo cierto tiempo. Pero digo, ay, pero mis hijas sí me van a reclamar, ay, pero mi prima sí me va a reclamar, me explico, o sea, es algo de que y te Sí, sientes culpable, pero y te yendo al sientes muy Santísimo te da culpable. las fuerzas y todo lo que necesitas para vivir y para Exactamente. comportarte con tu hija y con tu hermana y con tus parientes Exacto. de una Y forma. para darles una muestra, o sea, Y no, sí, y darles una muestra. dar testimonio Exacto, y exacto. llenarte de ese amor de Dios para poder amar, que se te note, vaya, el amor de Dios en ti y que los demás vean ese amor en ti, es llenando del amor de Él ahí en el Santísimo y en la comunión. Y que tú puedas agarrar esa luz de Cristo, que esa luz brilla en ti y que los demás vean esa luz que brilla en ti en medio de la oscuridad del mundo. Pero si tú no vas Así a es. llenarte de esa Así es. luz, Eso o sea, ¿cómo está. vas a brillar? O sea, ¿cómo se van a dar cuenta los demás que Cristo está en ti? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, pasamos de Sí, ser solamente religiosos, tenemos que ser religiosos, pero también tenemos que ser espirituales, buscar ponerle espiritual, o sea, ponerle espíritu a todo lo que sí, hacemos, no nomás hacerlo, sino ponerle espíritu. Al ponerle espíritu, pues estamos poniendo amor de Dios en lo que hacemos. O sea, no nos sí. sirve ir a Yo, misa si no lo hacemos por amor. No nos sirve barrer en el templo si no lo hacemos por amor a Dios. No nos sirve al sacerdote dar misa si no lo hace por amor a Dios. O sea, todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ser por amor a Dios. Así sencillo. así es. Y eso es por eso que digo que me llenó mucho esta clase de hoy. Por ejemplo, la semana pasada yo tenía la clase con ustedes y yo estoy en estas clases por lo mismo, de que tengo mucho que agradecer estos 2 años al Señor. Pasaron tantísimas cosas tan terribles en nuestra vida, en nuestra familia, que tengo mucho que agradecer. Y me encamino, o sea, digo, voy a hacer esto en tu nombre, voy a hacer esto otro en tu nombre, pero algo sucede que yo no sé si es creado por mí mismo, mi cabeza, o por mi alrededor, o por pues ataques del maligno que me bloquean. Entonces me metí en estas clases para volver a reafirmar mi fe y dejar que Dios me hable por medio de las clases. ¿Me Claro, explico? por medio de la Que palabra, Dios sí. me hable. Entonces, la semana pasada estaba por la clase, y yo tengo un spa, trabajo en un spa, y la señora me dice, ay, no voy a poder llegar a tiempo, voy más tarde, voy a tener que llegar un poco más tarde, espérame, espérame, espérame.
yo tenía planeado de 6 a 7, se fue haciendo más tarde, y me sentía de que, ay, tengo que estar en la clase y estoy aquí, pero pues tengo que trabajar. O sea, son cosas como que yo misma me siento como que estoy fallando. Así Bueno, me pero siento, ahí también, como o que estoy sea, fallando. hasta que, o sea, ahí ya casi no depende de ti. Depende que te Ok, pongas firme a decir, yo tengo clase a tales horas y no puedo. exacto, exacto, Pero también muchas veces, exacto. a veces no depende de uno por ciertas circunstancias del trabajo, ¿no? O sea, también. Lo bueno, pues que también tienes el video, ¿no? De la clase pasada. Sí, Entonces ahí está. Es la ventaja que tenemos ahora que estamos en Zoom. Ya cuando sean las clases presenciales, pues sí, ya no va a haber esto. definitivamente. Bueno, pues qué bueno que te gustó y qué bueno que pues haya Denise, tocado se tu me volvió corazón. a ir. ¿Mande? Así es. Bueno. Se me fue la imagen, no los veo. Oh, no, no, ¿no ves? Sí, yo no No te sé qué veo. pasó. Pero aquí Tu, los tu estoy cámara, tu cámara escuchando, aquí los está, estoy está, escuchando. ok, bueno. ¿Alguien más que quiera aportar algo de esta clase, de lo que vimos? Oh, sí, María Guadalupe, que viene por primera vez. Loli y Lucio, están muy callados también. Ustedes que les gusta hablar. Pero nadie, todos entendieron bien. Hola, Sí, buenas. gracias. Bueno, Esperanza. Sí, disculpe, voy a ser breve para que pueda hablar también la hermana. No, no creo que Es- les tengan muchas ganas, están muy callados todos, o a lo mejor están muy metidos en sí mismos viendo esto, ¿verdad? A ver, Están reflexionando. sí, 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 claro. Ah, pues ya había leído yo antes el capítulo, pero yo entendí como que fue como un recordatorio esta noche de que pues uno no entiende muchas cosas porque el amor de uno es muy condicional, muy limitado. No es como el de nuestro Señor Dios, que no podemos entender al 100% porque no, no es tan profundo, no entendemos, por lo mismo que es limitado, y también no podemos entender el perdón de Dios ni el amor de Dios hacia nosotros. Entonces eso nos hace como no, tener amor al prójimo igual, porque no lo entendemos. No podemos perdonar al prójimo porque no entendemos el perdón que Dios nos da. Y Entonces, que para mí quiere que como que me demos, que dijo, quiere que demos, sobre todo. correcto. Y como dice usted, se pone la semilla y se planta, ¿verdad? Pero pues uno también no entiende como que no puedes cosechar al mismo tiempo cuando se siembra. Entonces uno tiene que tener paciencia y pues como No, y esperar sobre a ver todo esos frutos. hay que estar abiertos a que no vas a cosechar tú, va a venir a cosechando otro. O sea, pero lo que nosotros, la obligación de hacer es sembrar, no esperar cosechar, Correcto, sino sembrar. Porque nosotros no correcto. convertimos a nadie, nos convierte el Señor. Hace que esa Y eso semillita es como que crezca. correcto y puede crecer en diferentes lugares dependiendo Ujú. el environment, no sé cómo se diga en español, pero como estar conscientes en eso y como que en lugar de ponernos a enojar, como que reflexionar más cómo sería el amor y el perdón de Dios para que nosotros también lo podamos dar. Ujú. Pues el perdón Bueno, de Dios es, tu pecado nunca puede ser más grande que el amor que Dios te tiene y del perdón de Dios que te tiene y la misericordia de Dios. Por más grande que sea tu pecado, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Esa es la gran maravilla de nuestro Dios. Por eso debemos de estar contentos de que Dios nos ame tantos. Y aunque pasemos por problemas difíciles y todo, siempre estar alegres porque a pesar de lo que yo soy, Señor, tú me amas tanto. Y sobre todo también esperanza, ver en lo que uno hace, no tanto en lo que hacen los demás. Cómo yo
o cómo tú y Jesús tienen una relación muy profunda, ¿verdad? Y en esta relación nadie puede entrar, nomás es tú y Jesús. Entre más profunda seas con Jesús, más maravillas, más gracias de Dios vas a recibir. Así es. ¿Alguien más? Raúl, ¿todo bien? Parece que ya nadie quiere hablar. Bueno, vamos a orar para despedirnos y quitar la grabación y luego ya podemos, si alguien quiere seguir hablando, pues seguimos. ¿Ok? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso con nosotros, por tu amor que tan grande es, Señor, y que nos tienes y que no lo merecemos, sin embargo, depende de ti, Señor. Sale, Señor, de ese corazón tan lindo y maravilloso, ese sagrado corazón, salen esos rayos de misericordia hacia nosotros, Señor. Por eso hoy queremos darte gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te proclamamos como nuestro único Dios y Señor. Aquí estamos este día, Señor. Queremos entregarte nuestra vida, nuestro corazón, para que entres en nosotros y te quedes con nosotros para siempre, Señor. Ven a nosotros, Señor, y quédate con nosotros. Señor, te queremos entregar nuestra voluntad para que tu voluntad se haga en nosotros, Señor. Que tú tomes las riendas de nuestras vidas, Señor. Míranos, Señor, míranos, Señor, y ten misericordia de nosotros, Señor. Nosotros solos no podemos, Señor, necesitamos de ti, de tu gracia, de tu amor, de tu presencia en nosotros, Señor, para poder hacer tu voluntad, como tú quieres que sea, no como nosotros, Señor. Aquí estamos este día abriéndote nuestro corazón, para que entres y sanes nuestros recuerdos, quites de nuestro corazón todo el orgullo y soberbia, quites de nuestro corazón, Señor, el odio, el rencor de nuestras vidas, que vengas a darnos un corazón nuevo, un corazón como el tuyo, Señor, un corazón que ame como tú, que perdone como tú, que tenga misericordia como tú la tienes de nosotros, Señor. Hoy estamos aquí suplicándote que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros para que vengan a darnos esa fortaleza que necesitamos día a día para vivir tu palabra, Señor, y para dar testimonio a todos los demás que tú eres nuestro Dios y Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Y siempre, Señor, estamos esperando en ti, Señor, porque ¿a dónde más vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, orando en el poder del Espíritu Santo, por la intercesión de María siempre Virgen. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.